a- Bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Hoy seguimos con nuestro estudio del vigor espiritual y en orden alfabético. Aunque hicimos una interrupción la semana pasada o antepasada, el tiempo se va muy rápido. Por lo del Día del Amor, hablamos del amor de Dios y cómo se manifiesta el amor, pero anteriormente a eso estábamos en la letra O, hablando de la oración. Y hoy vamos a regresar al orden alfabético y vamos a estar en la letra O y vamos a hablar de la obediencia. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes para buscar los versículos de la palabra del Señor y poder verlos juntos, porque así vamos sacando las verdades de la palabra y vamos a ver en Romanos capítulo 1 a leer el versículo 5 que habla de la obediencia y vamos a orar junto con ustedes. Ya hemos orado como grupo, pero es el Señor el que enseña, el que guía, el que nos abre el entendimiento. Así que, amado Señor, seguimos delante de tu presencia, rogando que tu Santo Espíritu sea hablándonos a nuestra mente y corazón, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, Señor, para crecer en obediencia, crecer en fe a ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque eres bueno y eres nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Te bendecimos en tu nombre poderoso. Amén, amén. Bien, Pablo aquí usa la palabra, estamos hablando de la palabra obediencia, que va a ser el tema de esta reunión, de esta clase. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ver la introducción. El apóstol Pablo habla de que a través de Jesús podemos tener la habilidad, el poder para obedecer a Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. O sea, el Señor escogió a 12 hombres, de los cuales 11 fueron enviados. Obviamente después eligió a otro para que tome el lugar de Judas, ¿verdad? Y fueron enviados, apóstol, fueron enviados a predicar las buenas noticias de salvación en Jesús. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas noticias de que Dios reconcilia al hombre a través de su Hijo Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, ese Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, hay gente que se confunde y dice, el Antiguo Testamento es todo acerca de salvación por la ley, y eso no es correcto. Y dicen, en el Nuevo Testamento es la salvación por gracia, pero no, desde el Antiguo Testamento se anuncia la salvación en Cristo por gracia. La ley está ahí para acusarnos y para impulsarnos a buscar un Salvador, ¿verdad? Así que Pablo lo confirma, dice, el Evangelio fue anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas que nos hablaron de esta esperanza que había en Jesús acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. El Espíritu Santo del Señor era el que habilitaba al Señor Jesús en su carne, ¿verdad? Como hombre, él podía hacer estos milagros por la presencia del Espíritu de Dios, de su propio Espíritu, es su mismo Espíritu el que, y las Escrituras nos dice que ese Espíritu fue el que lo resucitó, ese Espíritu fue el que um, le dio el poder, ¿no? O sea, actuando en el Señor desde el bautismo. Acuérdense, Él recibe el Espíritu. Obviamente es su propio Espíritu, no se separa, ¿no? Pero el Señor nos está dando una proyección de lo que Él haría en nosotros a través de su Santo Espíritu que vendría, y es el Espíritu de Cristo que nos da el poder para
algún día resucitar en Cristo Jesús, poder tener nueva vida. El Señor usa muchas figuras en su palabra para ilustrar lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento se anuncia todo lo que el Señor iba a hacer por nosotros a través de su Hijo y su Espíritu Santo, ¿verdad? Así que aquí nos dice que el Señor fue declarado, se manifestó con poder según el Espíritu, ahí está el Espíritu de E mayúscula, el Espíritu Santo de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó porque santo, santo es perfecto, no, nunca pecó. A nosotros la muerte nos detiene porque somos pecadores, pero cuando Cristo vive en nosotros, ya no nos puede contener porque la presencia de Cristo es santidad, es perfección. La muerte, delante de Dios somos declarados inocentes, como que nunca hemos pecado por Cristo Jesús y por eso la muerte no nos podrá detener porque tenemos a Cristo Jesús en nosotros. Pero eso está diciendo Pablo, ¿no? Explicando a través de Jesús el poder que él tiene por el Espíritu Santo de él, el Espíritu de perfección, el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por él, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Todo es acerca de Jesús. Recibimos el poder de la presencia de Jesús, de su Santo Espíritu, por su muerte y su resurrección, su ascensión, y viene el Espíritu Santo para habilitarnos, para a poder obedecer. Es poder para poder. Hay un término especial en la gramática cuando se usa esa dos palabras similares, pero con diferente significado. Él nos da poder para poder obedecer. Es el poder de su presencia. El Espíritu Santo es el que nos habilita, nos da vida. Un muerto no puede hacer nada. Usted puede gritarle al muerto y decirle, levántate, trabaja, canta, sirve, vístase bien al muerto, pero el muerto no oye, está muerto, ¿verdad? Pero al vivo sí se le puede decir, camine, ¿verdad? Más rápido, haga esto. Es la diferencia cuando vemos a alguien muerto espiritualmente, no puede, está muerto espiritualmente, no puede obedecer al Señor. Necesita vivir en Cristo, recibir la presencia del Espíritu Santo para obedecer. Y aquí esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Él a través de Jesús, el llamamiento que recibe por Jesús, la presencia del Señor Jesús, el Espíritu Santo, uh, le permite recibir el apostolado, la gracia. Aquí dice, y por quien, hablando de Jesús y su Espíritu Santo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, esa generosidad de Dios, esa salvación de Dios, de darnos a su Hijo y la presencia de su Hijo a través del Espíritu Santo, es un regalo que se da para toda la gente que lo quiera recibir. El amor de Dios se extiende a todas las naciones, no solamente al judío, no solamente al griego, a todo el que cree en este mensaje, se lo sella, se le da la presencia del Espíritu Santo para que pueda crecer en esa fe, crecer en esa confianza, en esa dependencia de solo Jesús, de Cristo, ¿verdad? Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. No somos llamados a ser de una religión o de una iglesia o de una denominación o de un título. No somos llamados para eso. Hay gente que dice, yo soy cristiano y ya eso es lo importante, soy cristiano. Pero ¿qué es eso? Somos llamados a ser de Jesucristo, porque solamente hay dos caminos. Se es del diablo o se es de Dios, de Jesús. Muerto espiritualmente o vivo en Cristo. No hay una mitad aquí que yo me gusta lo que Dios ofrece, pero
pero no le creo a Dios, quiero vivir mi vida como yo quiera. No, no hay un término medio, es solo un camino a la salvación que es Cristo, ¿verdad? De otra manera, estamos muertos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, dice las Escrituras, siguiendo el dominio, el reinado del Dios de este mundo que es Satanás, ¿verdad? Así que somos llamados a ser del Señor. Cuando uno nace de nuevo, el Señor le da vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nace el Señor? Miren esta ilustración real. Cuando nace un niño o una niña, ¿verdad? Nace un bebé. No hay que decirle a ese bebé, crece, crece, estírate un poquito más. Estírate, crece, haz que tu brazo se vaya creciendo o que tu pierna vaya creciendo. No, crece naturalmente porque tiene vida. Igual el creyente, cuando viene a Jesús y nace de nuevo, crece, empieza a crecer naturalmente. Va a empezar a dar pasitos de obediencia, ¿verdad? Va a dar, de repente ya va a agarrar más fuerza a sus piernas y ya no se va a tambalear, sino que obedece, ¿verdad? Porque es el proceso natural de estar en Cristo, de tener nueva vida, de estar lleno de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, empieza a crecer. Es lo mismo, es natural, esa es la idea. La obediencia va a ser natural, no va a ser un esfuerzo, no va a ser una demanda de que alguien que te esté controlando o que alguien esté eh, impulsándonos, ¿verdad? Así como tienes que obedecer, no, vas a obedecer porque tienes al Señor Jesús en tu corazón, ¿verdad? Porque eres de Él, eres de Cristo, ¿verdad? Así que ese es la primera cosa que tenemos que entender, que para poder obedecer al Señor tenemos que tener vida. Y esa vida viene a través de Cristo, a nacer de nuevo. Es un regalo divino que viene por la fe, que es también un regalo de Dios. Todo es regalo de Dios. Todo lo que no es un esfuerzo humano, sino es un alcance divino a través de Jesús, ¿verdad? Y eso es muy liberante, porque todas las religiones van a enseñar, tienes que hacer algo, tienes que esforzarte, tienes que cumplir, es como un peso cada vez, cada religión aumenta algo más. O si no, el que no tiene religión se adora a sí mismo, ¿verdad? Yo soy mi religión, dice la gente, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero, pero en cambio Jesús es vivir, es vida, no son reglas, no son obligaciones, sino privilegios que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Bien, entonces lo primero, para poder obedecer hay que tener a Cristo, verlo como nuestro ser de Él, haber nacido de nuevo, verlo como nuestro único Salvador y dueño, ¿verdad? Somos de Él, ya no somos del diablo, ahora somos de Cristo. De alguien siempre vamos a ser. Eso es lo que el mundo no entiende y piensa, es mi vida. No es cierto. O esa vida le pertenece al enemigo o le pertenece al Señor. ¿Le pertenece al diablo o le pertenece a Cristo? Una de los dos. Y Cristo Él vino para rescatarnos, Él vino para salvarnos de esa opresión, de esa condenación que tenemos por haber pecado. Porque por haber pecado tenemos la condena de la muerte física, la muerte eterna, la muerte espiritual y estar bajo el control del diablo. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida espiritual, vida física, vida eterna, porque el Señor restaura. Aunque la persona haya hecho cosas para lastimar su vida a través de los años, en el momento que uno viene al Señor, el Señor eh, sana, sana físicamente, espiritualmente y eternamente nos sanará para siempre, ¿verdad? A veces el Señor se lleva a un creyente para darle sanidad completa del otro lado
de la eternidad, ¿verdad? Así que el Señor siempre, siempre cumple y siempre es victorioso sobre nuestras vidas cuando somos de Él, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 5, ahí mismo en Romanos, ahora vámonos al capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 19, pero siempre es bueno leer el contexto, pero primero leamos el versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ah, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí está el Evangelio en síntesis, ¿no? ¿Por qué el ser humano peca? Porque heredamos una naturaleza caída, una naturaleza de desobediencia. Nadie nos tiene que enseñar a desobedecer, viene natural. Nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a ser orgullosos, viene con nuestra naturaleza, a querer que se hagan las cosas como uno quiere, cuando uno quiere, uh, y que nuestra voz, nuestra opinión sea la que se escuche. Eso es natural, viene en la naturaleza pecaminosa, porque entró por un solo hombre a través de Adán. Noten que no dice que entró por Eva. Eva fue engañada y ese es el peso que como mujeres siempre llevamos de que somos más susceptibles al engaño y es algo que debemos de tener mucho cuidado. De alguna manera hay una inclinación femenina a querer ser como Dios. No sé por qué hay Eva quiso ser como Dios y el Señor le advirtió que tenga cuidado, ¿no? Pero el enemigo sabía esa debilidad. Mira, desobedece a Dios, le dijo, porque si comes del fruto, serás como Dios, ¿verdad? Vas a conocer el bien y el mal. Y ella cayó, fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Él desobedeció a sabiendas. Él sabía lo que, él escogió a Eva, porque si él pudo haber dicho, no, no quiero y yo me quedo con Dios y, y tú te condenas, ¿no? La mujer ya había pecado, pero él prefirió a Eva que a Dios, quiso hacerse a ella, estar con ella y desobedeció a sabiendas, escogió. Y por eso las escrituras hacen esa distinción, ¿no? La mujer fue engañada, pero el pecado entra por Adán, ¿verdad? Entra por... Eh, dentro por el hombre, la raza humana por el hombre entra la desobediencia, dice. Y si tuvo tanto poder esa desobediencia de uno, de contaminar a todos, la escritura lo contrasta y dice, si tuvo tanto poder la desobediencia, imagínense cuánto poder tiene la obediencia de uno. Y por la obediencia de ese uno, el que pone la fe en ese uno que es nuestro Señor Jesús, dice, es justificado por la obediencia de ese uno, por la perfección de ese uno, por la santidad de ese uno. El que pone la fe en Jesús recibe la obediencia. ¿Cómo lo pone aquí? Leámoslo de nuevo. Dice, porque así como versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y dice ahí muchos, ¿verdad? Porque sí entró la desobediencia por un hombre, pero como entra la obediencia por otro hombre, Jesús encarnado, por eso dicen, no dice a todos los hombres son pecadores, ni tampoco todos los hombres son justos, porque unos van a escoger sí y otros van a escoger no. Por eso dice, por la desobediencia de uno, los muchos, porque entre todos va a haber algunos que van a ser declarados justos por Jesús, ¿verdad? No, no dice todos. Ni tampoco dice que todos van a ser justos, porque no todos creen
en Jesús como el Salvador, como el representante. Jesús nos representa ante el Padre. Y cuando el Padre ve a su Hijo, nos ve a nosotros atrás también como justos, como inocentes, como santos delante de Él. Así que la obediencia es posible por medio de Jesús. Él nos declara, dice aquí, somos constituidos justos. Justo quiere decir inocente, no, como que si nunca hubiésemos pecado, el Señor nos cubre con su sangre. Así que si obedecemos es por Él, por la presencia de Él, es por su misericordia manifestada a nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros, ¿verdad? Así que muy clarito, ¿verdad? No son los méritos nuestros, es el mérito de uno solo en nosotros, que es Jesús eh, viviendo en nosotros, dándonos nueva vida. Vámonos ahí mismo en Romanos, vamos a ver qué nos dice Romanos 6, capítulo 6 de Romanos. Hablando de la obediencia, ya vamos viendo algunas cosas, ¿verdad? Que viene por Cristo, viene por su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos da el poder, Él nos da el derecho, Él nos constituye, o sea, Él nos declara obedientes, nos declara justos, nos declara santos, ¿verdad? Nos declara suyos. Eso es lo que quiere decir cuando uno habla de la palabra santo. No quiere decir que nos va a salir una aureola o que nos van a poner un cuadro en alguna iglesia. No, santo quiere decir separado. El Señor Dios Padre nos ha separado, nos ha hecho santos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Somos de otra categoría, ya no estamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente, aunque físicamente hay gente que está respirando físicamente, viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Están en una categoría de muerte. Pero hay los que respiramos físicamente y también espiritualmente. Nuestros ojos están abiertos a la palabra, podemos escuchar la voz de Dios, entendemos. Hay otra sangre corriendo por dentro de nosotros, que es la sangre de Cristo, la vida en Cristo, ¿verdad? Así que Romanos 6, vamos a ver el versículo 16 en cuanto a la obediencia, a ver qué más podemos aprender de la palabra. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Básicamente la idea es la misma del pertenecer a alguien. El Señor usa la idea de la esclavitud que existía, bueno, y todavía existe, hay mucho tráfico de humanos en el mundo. Estaba viendo una estadística, un video corto de la Universidad de Prager que hace videos como de 3 minutos y hablando de esta corriente nueva socialista que se ha levantado aquí en Estados Unidos entre la nueva generación que acusa al blanco de ser racista y discriminador, pero ese es el racismo y la discriminación es algo que está en el corazón humano, no solamente del blanco. El ser humano, por tendencia pecaminosa, siempre va a querer ver de menos a otros, no importa que seamos de la misma raza, va a ser una discriminación social, discriminación intelectual, siempre hay un motivo, entre comillas, para ver a alguien de menos, pero es la naturaleza humana. Pero bueno, esa es la corriente que anda ahorita, ¿no? Como fomentando bastante odio hacia el blanco y, y exaltar a los que somos de color, de cualquier otro color que no sea blanco. Y esta Universidad de Prager hace videos muy interesantes, no son bíblicos, ¿verdad? Pero hablan de la historia, hablan de bastante para explicar las diferentes corrientes e ideologías que existen, ¿no? Y estaba hablando acerca del racismo y dice que sí, en Estados Unidos hubo venta de esclavos en una época, pero
explicaba, ¿no?, cómo vino esto, que los que vendían a la gente eran los musulmanes, ellos, ese era su negocio, y empezaron a vender, a conquistar áreas de África y a vender a gente de color. Y bueno, a lo que quería llegar era que uno se escandaliza y dice, uy, en ese tiempo había esclavitud, pero ese corto video explica que en nuestros tiempos, especialmente del lado del Medio Oriente, hay tanto venta, hace de la gente mercadería, de niños, de niñas, de jovencitas, el tráfico de humanos está, dieron la estadística, era como cinco veces más grande, está en los eh, cerca de los millones de gente que están traficando en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay esclavitud. A veces pensamos eso ya no existe, ya no hay esclavos, pero sí existe físicamente jóvenes siendo traficados en la sexualidad, ¿verdad? Por el sexo, o sea, siendo vendidos para que sean usados. Eso existe en lo físico, en lo cultural, ¿verdad? Pero espiritualmente el Señor explica, ¿no? La esclavitud existe, espiritualmente hablando, el que es del enemigo es esclavo del pecado. El que está sin Cristo es esclavo de su propia carne. Va a desobedecer, y noten el va, es un hecho, es una realidad, va a pecar porque es esclavo del pecado, no ha sido libertado por Jesús. Pero el que tiene a Jesús, y usa la misma palabra esclavo, pero hay una palabra que nosotros conocemos como el doulos, es ser esclavo, esa es la palabra griega, pero la traducción es como cuando uno dice Señor, ah, esa es la idea, ¿no? De que nosotros le pertenecemos a Él. Ese esclavo no es un esclavo que está obligado, sino es un esclavo que desea quedarse con su amo porque lo ama. O sea, es un enfoque diferente, no es esclavo por obligación o porque está atrapado, sino que ha escogido servir a este Señor en lugar del otro que es maligno, que busca eh, nuestra perdición, ¿verdad? Lo que hace el otro amo es buscar nuestra condenación física, dañarnos todo, quitarnos todo, abusarnos. Ese es el Dios de este mundo, el Satanás. Pero el Señor Jesús es un amo que nos da la libertad. Nos dice, puedes hacer lo que quieres, pero el creyente se quiere quedar con el Señor, no quiere vivir una vida aparte del Señor, quiere servir al Señor, quiere crecer en el Señor, quiere ser recibidor de las bendiciones que hay cuando uno está cerca del Señor. Eso, por eso, aunque se usa la misma palabra esclavo, pero es un diferente enfoque, es un enfoque de gozo, de estar, es una relación de gozo, no de opresión. Es una relación de amor, una relación de cuidado. El Señor, como nuestro dueño, Él nos protege, Él nos ampara, Él nos, nos ay, no sé ni qué decir, que nos da todo, nos alimenta, nos provee, es nuestro proveedor, es nuestro todo. Así que es una gran diferencia en cuanto a términos, pero sí, el que no tiene a Cristo va a ser esclavo del pecado y el que tiene a Cristo es esclavo para Cristo en obediencia, tiene el poder, como dice aquí, va a obedecer la justicia, va a buscar la rectitud que viene de Cristo, va la estatura, por eso el cristiano va creciendo en la estatura del conocimiento del amor de Dios. Esa es la bendición que tenemos de poder obedecer, de querer obedecer. El que es esclavo del pecado ni siquiera quiere,
no tiene el deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, pero el que es de Cristo, siendo de Cristo, desea, añora, ansía eh, glorificar y servir a su maestro, ¿verdad? A su dueño, a su Señor, ¿verdad? Eso es un privilegio, es una, un gran deseo que hay, ¿verdad? Por eso hay la diferencia, ¿verdad? Y es muy marcada entre el religioso y el hijo de Dios. El religioso siente que tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, ir a predicar, o tengo que diezmar, porque si no, se siente oprimido, el tengo que. Pero el hijo de Dios, el que es de Cristo, desea, él va a decir, lo siente como un privilegio, es una bendición. Voy a la iglesia, no porque me obligan, sino porque quiero estar en comunión con mi Señor, quiero oír su voz, quiero alabarlo, quiero edificar a mis hermanos que son de mi misma fe, ¿verdad? Voy a diezmar porque todo es del Señor y esto le pertenece a Él. Él me ha dado el 90%, yo le doy el 10% y Él me sigue dando más. Nunca el Señor no es deudor de nadie, Él no le debe a nadie. Cuando uno cree que le da a Dios, el Señor dice, yo no necesito de ti, ¿verdad? Él triplica y multiplica, da más, porque el Señor no se queda, no es deudor de nadie, ¿verdad? Así que no es que tengo que cantar, porque, sino que nace, va a ser algo natural, va a ser algo, porque lo deseo, ¿verdad? Es la gran diferencia. Cuando hablamos de la obediencia, no es una obligación o un mandato como impuesto, no es una imposición, sino es una consecuencia de tener a Cristo en nosotros, es un resultado de ser de Cristo, es es la evidencia, va a haber fruto, va a haber fruto, porque Cristo vive en nosotros. Así que, ¿en qué campo estamos? ¿Verdad? ¿Somos del Señor o no? No hay término medio, ¿verdad? ¿Tenemos una religión o tenemos una relación con el Señor? ¿Vive Cristo en mí? Es la pregunta. ¿Obedezco por obligación o por costumbre? Hay veces que se obedece por hábitos, ¿verdad? Toda la vida me han enseñado a hacer esto. Y tengo que hacer esto porque si no hago esto, Dios se va a enojar. O tenemos la postura, puedo hacer esto porque Cristo vive en mí, estoy vivo en Cristo y añoro, ¿verdad? Deseo, ansío, es mi respirar, ¿verdad? Es mi acción natural por tener a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Así que eso nos lleva a examinarnos y ver si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu del Señor Jesús, quien nos lleva a obedecer. Ahora, ¿crece uno en niveles de obediencia? Claro, claro que sí, porque el Señor nos lleva a obedecer, pero Él dice es una carrera, ¿verdad? Hay que correr con paciencia, hay que despojarse del peso del pecado que nos agobia, ¿verdad? Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, corre de tal modo como que quieres ser el ganador, ¿verdad? O sea, ponte en la mente de que hay bendiciones a raudal, hay obras que el Señor ya ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas y debemos de buscar qué ha preparado el Señor para nosotros, para que podamos servirlo, ¿no? No quedarnos conformes en un estado, ¿verdad? Sino querer descubrir lo que Dios ya ha preparado para nosotros para que eh, andemos en eso, ¿verdad? Am, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y todo eso se puede ver de muchas maneras, ministerios, operaciones, dones, cosas que Dios ya ha dado para que nosotros
crezcamos en ese caminar, ¿verdad? Obviamente, estamos hablando de obediencia primero a la fe, al evangelio, creerlo, ¿verdad? Y recibir el Espíritu de Cristo para poder tener ese poder, ese deseo, estar vivos para naturalmente buscar servir al Señor. Va a ser un gozo, va a ser una gran bendición. Así que vamos a darle gracias al Señor en oración por todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Padre Celestial, cuán maravillosa es tu palabra, tan liberante, Señor, liberta a cautivos por religión, por enseñanzas de hombres, Señor, legalismos, Señor, gracias porque tú nos libertas para amarte, nos das libertad para servirte, Señor, para seguir tus pasos. Tú dijiste, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí los que están cansados, los que están cargados con tanta situaciones, a veces en el mundo y a veces dentro de las religiones, sin poder alcanzar lo que humanamente no se puede. Señor, gracias por Jesús, que es el perfecto, el obediente, y en quien, Señor, podemos ser declarados eh, santos, tuyos, Señor, hijos obedientes. Señor, gracias por la victoria que hay en Jesús, porque cuando lo tenemos a Él, Señor, tenemos nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas metas. ah, Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor, puestos los ojos en Jesús, el que empezó y el que va a acabar la obra en nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de caminar contigo, Señor. Darnos la oportunidad de glorificarte, de servirte, honrarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor. Gracias porque todo viene de ti. Señor, ayúdanos a poner esto en nuestra mente de que la victoria ya está ganada con Jesús y que tú no nos dejas ser tentados más de lo que podemos resistir. Tenemos la victoria en todo aspecto por Cristo Jesús que mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien.